Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso de Teodicea. El día de hoy vamos a hablar sobre los atributos operativos de Dios. En este caso me van a acompañar mis compañeros Juan Pablo y Andrea, quienes nos van a explicar acerca de lo que es la creación, la conservación y la providencia de Dios. Pero antes de dar paso a poder explicar estos atributos operativos, les voy a explicar qué son estos atributos. Los atributos son características que describen lo que es la naturaleza divina. Estas se pueden dividir en dos grupos: los atributos entitativos, que describen quién es Dios en sí, y los atributos operativos, que describen cómo es su relación de Dios con el mundo. Y el tema que vamos a tratar en este video, que son tres, que viene a ser la creación, la conservación y la providencia de Dios. Toda la información que se esté hablando en este video va a ser sacado del libro Teología Natural de Ángel Luis González y la Suma Teológica realizada por Santo Tomás de Aquino. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la creación de Dios. Pero antes debemos entender a qué se refiere el vocablo creación, ya que esta palabra expresa la acción productora por autonomacia con la cual Dios hace las cosas de la nada. Esto quiere decir que solamente Dios puede llegar a hacer algo sin utilizar cosas materiales. Entonces, la palabra crear para el hombre va a tener que ser utilizada para poder producir algo que ya está en la realidad. Como por ejemplo, una costurera necesita de tela, de máquina, de agujas, hilos para poder diseñar un vestido. En cambio, si empleamos la palabra crear a Dios, pues estaríamos haciéndolo de modo correcto, ya que Dios crea en absoluto, es decir, no necesita nada, cosa material para que Él pueda crear. Todo lo que crea es de la nada. En consecuencia, vamos a tener que decir que creación no es educción, emanación, procesión, generación ni transformación, es decir, ninguna producción humana. La creación es esencialmente la producción divina de algo a partir de la nada. Ahora vamos a pasar a la existencia de la creación. Dios es causa eficiente del mundo. Con esto vamos a poder decir de que Dios es potencia creadora, en cuanto es omnipotente, ya que posee la capacidad de crear, y también es infinito porque tiene la posibilidad de producir en el ser sin materia previa. Entonces vamos a poder decir de que Dios es potencia creadora en cuanto puede obrar sin materia previa, es decir, solamente le basta su poder infinito. Esto va a querer decir de que Dios es causa del ser de las cosas. Entonces podemos decir que Dios es ente por esencia, porque es el ser mismo, y todo ente es por participación, porque el ente, que es su ser, no puede ser más que uno. Entonces es por eso que se concluye que Dios es la causa del ser de todo lo demás. Ahora, Dios es causa primera. Esto quiere decir de que las causas segundas actúan únicamente en el plano predicamental. Esto quiere decir que van a actuar de manera intrínseca y extrínseca. La manera intrínseca se va a referir a lo que es la materia y la forma, que es la constitución de todo ente, que es la esencia y el acto de ser. En lo que es el plano de lo extrínseco, que se va a referir a lo que es lo eficiente, y lo final va a decir que es la causa de todo, es decir, el ser en cuanto tal. Ahora, el ser, como acto último del ente y fundamento de su unidad y último principio de su distinción de todo lo demás, no es alcanzado por una causa segunda. Ahora pasamos a la naturaleza de la creación. Sabemos que Dios es el ser de todo ente y que la creación es en directa referencia al ser. Hace el ser de las criaturas, a lo que también podemos decir de que es acto de todo acto. Dios es llamado creador porque Él da el mismo ser. El primer efecto de Dios en las cosas es el mismo ser, pues todos los demás efectos lo presuponen, y sobre todo Él es en donde se funda. Vamos a continuar con la esencia, ser y creación. Partimos de que Dios es a la vez el que da el ser y también produce aquello que se recibe el ser. Ahora vamos a poder decir de que ni ser ni esencia son dos cosas distintas, sino que son creadas por participación del mismo ser de Dios, que precisamente por ser participado es recibido por una esencia, es acto de una determinada potencia que limita ese acto.
Para Leibniz nos va a decir que la realidad de las esencias precede antes de la acción creadora. La efectividad del mundo actual quiere decir que todo lo posible va a ser real solamente en el reino de las ideas, y la existencia en sí misma es considerada como una existencia exigente, es decir, o un requisito esencial. Cuando Dios da el ser, produce aquello que lo recibe. La esencia es creada. La creación constituye, por tanto, también a la esencia, que es precisamente el poder de ser. Ahora continuamos a lo que es la creación activa y la creación pasiva. La creación activa es Dios mismo, es decir, la omnipotencia de Dios es por completo activa, pura o absoluta actividad. Además, la creación activa es el mismo ser subsistente. La creación pasiva es el efecto resultante, es decir, lo que es creado. Dios da el ser a la criatura. El ser es propio del ente, de cada criatura, porque así le ha sido dado por Dios, y al mismo tiempo es imposible que se desinvolucre de su causa trascendental. Ahora, ¿cuál es la relación de la creación? Todas las cosas son efectos de Dios. Dios es la causa de ser de las cosas, y éstas dependen totalmente de Él. Por eso, el origen y la dependencia de las cosas se dicen que son relativas a Dios. La relación de creación existente entre Dios y las criaturas no puede ser real de ninguna manera. Las relaciones atribuidas a Dios en el orden de las criaturas pues no se identifican con la esencia divina. No hay relación real en lo cognoscible, sino en una relación de la ciencia, es decir, entre lo que puede participar el ente de la esencia de Dios, es decir, entre lo que es la relación entre el participante y el participante. Ahora pasamos a la libertad de Dios al crear. Dios no crea el mundo por necesidad, simplemente lo crea libremente. Dios no puede obrar por necesidad porque al contener en sí toda la perfección del ser, lo único que le haría obrar de ese modo sería el producir un ser ilimitado e infinito, lo cual sería imposible. La omnipotencia creadora, absolutamente sabia, no está determinada por nada. Es ella la que está destinada a poder determinar. Vamos a continuar con que crear es propio y exclusivo de Dios. La creación es una acción divina, intransferible e incomunicable. Ninguna criatura puede crear ni por virtud, ni siquiera como instrumento de Dios. Entonces, ¿hay temporalidad o eternidad en la creación? No es lo mismo un mundo creado que un mundo con inicio en el tiempo. El hecho del comienzo temporal del mundo es conocido solamente por la revelación. No es necesario que hayan existido eternamente cosas creadas. Luego no es imposible que el mundo tuviese comienzo. Racionalmente es indemostrable tanto la eternidad como el comienzo temporal del mundo. Pero, por fe, sabemos que el mundo tuvo un comienzo e incluso podemos aportar argumentos de conveniencia que ayudan a entender lo que por fe creemos. Sin embargo, racionalmente es indemostrable. Te invito a que sigas viendo este video. A continuación, mi compañero les podrá explicar un poco más acerca de la conservación de Dios. Bueno chicos, continuando con el video, abarcaremos los dos siguientes puntos: la conservación y la emoción divina en el obra creado. Tomaré como fuente directa la Suma Teológica de San Tomás de Aquino y específicamente la ecuación 104, ¿no? Que habla acerca de sobre los efectos del gobierno divino en especial, que mi compañera Londra ya viene hablando acerca de ello, de la creación y su relación de Dios con las criaturas, y que Santo Tomás aborda en esas 4 preguntas que explicaremos a continuación. La primera pregunta es: ¿las criaturas necesitan o no necesitan ser mantenidas en su existencia por Dios? Ya mi compañera Londra ha hablado de lo que viene a ser la creación de Dios y su relación con sus criaturas, pero ahora abarcaremos si Dios necesita que las conserve, ¿no? La primera respuesta que da Santo Tomás es que, aunque algunas criaturas parecen existir de manera independiente, por ejemplo, las formas espirituales o los cuerpos celestes, todos dependen de la voluntad divina para su existencia. La razón es que el ser no es algo que las criaturas tengan de manera inherente, depende de Dios para subsistir. Hemos dicho que Dios es acto puro, que Dios es el supremo, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Pues muy fácil. Acá propongo un ejemplo, ¿no? Imagina que tú, persona que me está visualizando, construyes una casa.
Muy bien, construyes tu casita y todo ello, ¿no? Aunque las paredes de tu casa permanecen, ¿no? Después de que tú las trabajaste y todo ello, su existencia de esas paredes o de todo lo que construiste y su estabilidad depende de los materiales y el diseño que tú le diste a esa casa que construiste. Del mismo modo, la existencia de cualquier criatura depende de la voluntad continua de Dios. O sea, sigue existiendo, pero depende de los materiales, una buena base, unas buenas columnas, un buen techo, ¿no? Es una relación con lo que debería ser anteriormente. Ahora, la segunda pregunta es, ¿Dios conserva directamente todas las criaturas su existencia? Para Santo Tomás, dice que Dios conserva directamente todas las criaturas en su existencia, pero lo hace de manera continua, a través de su poder divino, no por medio de agentes secundarios. A pesar de que hay causas segundas, como el sol para el aire, es la voluntad de Dios la que garantiza la existencia de todo lo creado. ¿Cómo entendemos esto? Pues como un ejemplo que nos va a aclarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el sol y la luz, y el aire. Nosotros decimos, el sol es la causa de la luz en el aire, ¿cierto? Es una idea principal. Pero el aire no tiene luz por sí mismo, solo refleja la luz del sol. Así, aunque existan causas secundarias en la naturaleza, en el mundo, en lo creado, es la voluntad de Dios la que garantiza que todo siga existiendo, ¿no? Esa es la idea principal en este ejemplo. En la tercera parte tenemos la siguiente pregunta. ¿Dios puede o no puede reducir algo a la nada? Según Santo Tomás, Dios puede reducir algo a la nada, pues Él es el creador y por tanto puede retirarlo. Sin embargo, eso no es un acto violento, ya que todo depende de la voluntad divina. El hecho de que algo deje de existir no es una falta de voluntad divina, ya que la creación misma depende de su voluntad. ¿Cómo ejemplificamos este punto? Aquí está. Imagina tú, persona que me ve, que tienes una vela encendida. La vela tiene luz gracias a la acción ¿de qué? Del fuego. Si apagamos la vela, esa luz desaparece. Así es con Dios. Dios puede retirar su acción y permitir que algo vuelva de la nada, ¿no? Como es el ejemplo de la vela, Dios también puede permitir, tiene ese poder para reducir algo a la nada, ¿no? Finalmente, en el cuarto punto, Santo Tomás pregunta, ¿es o no es algo reducido a la nada? Su respuesta va a ser, Santo Tomás sostiene que no, aunque la creación puede cesar de existir en su estilo limitado, como cuando se apaga una vela, que ya lo he explicado anteriormente, en un sentido más profundo, nada creado será completamente reducido a la nada. Las criaturas inmateriales como los ángeles y la materia misma nunca desaparecerán completamente, sino que permanecerán en alguna forma u otra bajo la acción continua de Dios. ¿Cómo explicamos esto? De la siguiente manera. Imaginemos que tú vas a tu cocina y pones el agua para hervir. Muy bien, ¿no? Haces eso, ya, como siempre, como todos. Aunque el agua se haya evaporado al hervir, o sea, se convierte en forma de vapor, ¿no? Ya no es formato líquido, sino ahora es vapor, es gaseoso, se cambia de estado, ¿no? De la misma manera, las criaturas pueden desaparecer, en un sentido físico, su esencia, algo que llamemos así, ¿no? Pero su materia sigue existiendo. Es decir, el agua pasó de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Así que, en ese sentido, pues no se puede reducir realmente todo a la nada, ¿no? Sino que cambia de estado. Puede cambiar en sentido físico, temporalmente, su esencia materia, pero su esencia sigue existiendo, ¿no? No ha cambiado, sigue siendo agua, sino que ahora está en otro estado. Bueno chicos, continuando con el video, en este segundo punto hablaremos acerca de la emoción divina en el obrar creado. Como fuente directa utilizaremos el libro de Teodicea o Teología Natural de González para abarcar este punto. Algunas ideas del primer subcapítulo, el título general es Presencia Divina en la Creación. Son: Dios, como causa inmediata del ser de todo ente, es presente en lo más íntimo de las otras cosas creadas, es decir, en el acto de ser de cada ente. Este acto de ser es lo que la unidad y existencia de las criaturas. La relación de la criatura con Dios es de total dependencia, no solo en el ser, sino también en la acción o en el obrar, ya que toda operación depende del acto de ser otorgado por Dios. ¿Cómo explicamos esto? Imaginemos que tenemos una lámpara tú en tu cuarto, en tu habitación, persona que me ves, que la escuchas, ilumina una habitación, ¿no? Tu cuarto. Tienes una lámpara ahí muy bonita que has comprado por Temu, en unas aplicaciones, ¿no? La luz
es producida por la lámpara, ¿cierto? Pero si se apaga esta lámpara, la luz va a desaparecer, ¿no? O sea, presionamos un botón y pum, se apaga la luz. De manera similar, Dios hace esto con las criaturas, es decir, Dios está presente en cada criatura como luz, ¿no? En la lámpara. Sin Dios, básicamente, el ser de las criaturas no existiría. Esa es la idea que se quiere abarcar con este ejemplo, ¿no? Y esta es la idea principal. Como segundo punto tenemos la causalidad divina en el obrar creado. Según González, Dios no solo está en la causalidad de las criaturas, sino también en sus operaciones. Aunque las criaturas tienen su propia capacidad de obrar, esta capacidad está sustentada por la causa divina, y la participación de Dios en las operaciones no disminuye la eficacia de las criaturas, sino que la fundamenta. Vamos a hablar de cristiano. Imaginemos que alguien construye una casa, ¿no? Tú construyes tu casita en un terreno que es un prado. Para construir la casa tienes que obrar, ¿no? Y el obrar humano no va a depender, o sea, solamente de materiales, sino también de la habilidad y las herramientas que tú poseas, ¿no? Para construir tu casa. Sin embargo, la habilidad misma y la necesidad de la persona que la capacita y que realiza la acción para obrar depende de la creación y el mantenimiento divino, ¿no? Aunque la persona actúa, tú que construyes tu casa, ¿no? El ingeniero que construye tu casa, la causa última de la existencia de esa persona y de su habilidad para construir la casa va a ser Dios, ¿no? Eso quiere decir en ese punto. Ahora, en el tercer punto tenemos el concurso divino, lo dice Santo Tomás y González. A pesar de que el término concurso divino se usa para referirse a la cooperación de Dios con las naciones humanas, no debe interpretarse como que la causalidad divina sea incompleta. La causalidad de Dios es total y no parcial, aunque se manifiesta de manera distinta a la causalidad de criaturas. Un ejemplo, tenemos un carpintero que construye una mesa con solidez, ¿cierto? De varios años, de experiencia. Dios, en este caso, no está ausente de esa acción, está presente en la existencia del carpintero y en la madera que utiliza, que también depende de Dios. O sea, la causa divina no es una parte de la acción, sino que es fundamental completamente, ¿no? Las acciones que realizar. Como último punto tenemos la dependencia continua y trascendental. La creación no es un hecho aislado, sino una situación metafísica continua, en la que las criaturas dependen constantemente de Dios para su existencia y cooperación. Dios es el principio último de toda realidad, no solo el inicio, sino su conservación, en el mantenimiento de sus operaciones. Creo que esa es la idea principal de este punto a marcar, ¿no? Y aquí un ejemplo, muy bien. Tú tienes una planta en tu jardín, o cuando vas por acá y ves una planta, ¿qué necesita esa planta? Necesita dos cosas, agua y luz para crecer, ¿no? Pero estos recursos no solo le permite crecer en el momento, sino que cada momento de su existencia depende de que siga recibiendo luz y agua y nutrientes, porque si no recibe esas cosas, pues al final la planta muere, ¿no? En este caso, estos son mantenidos por Dios para que la planta siga viviendo. Por eso que las cosas creadas dependen de la continua acción de Dios, ¿no? Y trascendental, porque va más allá de ello, de lo material. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que se haya comprendido y ahora le doy paso a mi compañera Andrea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la providencia y el gobierno divino del mundo. Para poder hablar de este tema, primero hay que preguntarnos qué es la providencia divina. Cuando hablamos de providencia divina nos estamos refiriendo a que Dios es providente, como creador y como conservador de sus criaturas, ya que Este va a cuidar que todas lleguen a su fin último. ¿Y cuál es su fin último de las criaturas? Pues su fin último es la bondad divina. ¿Y qué es la bondad divina? Es el propósito supremo del universo. La providencia, según Santo Tomás, la describe como la capacidad de Dios para ordenar todas las cosas hacia su fin último, es decir, como Dios como fuente del orden. El orden del bien que existe en las criaturas es la creación de Dios. Todo lo que ocurre en todo el universo sigue un plan o un diseño que tiene su origen en la mente divina. Es decir, antes de crear o dirigir algo que existe en la mente divina, el fundamento del orden que cada cosa tiene respecto a su finalidad primero ha tenido que ser pensado por Dios. ¿A qué nos referimos que la providencia de Dios es universal? Pues la providencia de Dios es universal ya que abarca
todo el universo, desde el conjunto del cosmos hasta cada ser en particular. Ningún ente va a quedar fuera del alcance del cuidado divino, ya sea algo incorruptible o algo corruptible. Ahora, la causalidad del primer agente. Como ya sabemos, Dios como primer agente es la causa primera de todo lo que existe. Como todo agente actúa por fin, la acción de Dios implica una ordenación de todos los seres hacia un propósito. Es decir, la providencia divina es una excepción de la causalidad universal que abarca todo lo que existe, ordenándolo hacia su fin. La existencia misma de las criaturas va a vincularlas con el plan divino, organizando lo que participe en mayor o menor medida del cuidado y la dirección de Dios hacia su propósito supremo. En la providencia divina tenemos que destacar dos aspectos, entre ellos el plan divino, que nos dice que la providencia es inmediata para todas las criaturas. ¿Pero qué se refiere cuando nos dice que es inmediata para todas las criaturas? Dios conoce y dispone directamente el orden de todas las cosas, ya que en su entendimiento tiene la razón de todas, incluso las más pequeñas e insignificantes. Este conocimiento divino le permite a Dios encomendarse efectos a causas secundarias, asegurándose de que éstas tengan una actividad necesaria para producir dichos efectos. Es decir, ordenar y disponer todas las cosas con providencia es un acto más noble y digno que simplemente intervenir en ellas. Ahora, si Dios no ordenara estas cosas directamente, implicaría una limitación en su conocimiento y en su capacidad de acción, lo que es incompatible con su naturaleza perfecta. Del mismo modo, Dios conoce todas las cosas de manera inmediata. También las ordena inmediatamente hacia sus fines. Como segundo punto tenemos el gobierno efectivo, que nos dice que Dios se sirve de causas segundas dándoles a participar en su poder de gobierno. Dios, en el gobierno de las cosas, se sirve de intermediarios porque es tanta su bondad que comunica a las mismas criaturas la prerrogativa de la causalidad. Es decir, Dios se va a servir de estas causas segundas, los cuales son seres o agentes creados como los seres humanos, los ángeles, los elementos naturales, que van a estar bajo la dirección divina, participando en la ejecución de la providencia de Dios. Esta participación no implica que Dios carezca de poder, sino que es una manifestación de su bondad, ya que Él otorga a las criaturas la capacidad de actuar en el marco de su plan divino, permitiéndoles participar de su gobierno. Y es así también como se van a distinguir dos aspectos de la providencia divina: la providencia divina en cuanto a ratio ordinis o la providencia en cuanto a gobierno o ejecución. La primera nos dice que se refiere al plan divino, a la manera que Dios organiza el orden de todo el universo. Y la providencia en cuanto al gobierno o ejecución es la implementación concreta de este plan. En este segundo sentido, se afirma que la intervención de las causas segundas no es una señal de imperfección, sino un signo de perfección y de dignidad. Es decir, es más perfecto que el gobierno divino se realice a través de diversos agentes, cada uno desempeñando su papel en el mundo. Además, recordemos lo que nos dice Santo Tomás. Al igual que un gobernante humano de gran dignidad tiene muchos ministros y ejecutadores de su gobierno, Dios, cuya dignidad es infinitamente mayor, también debe ejercer su gobierno. En este punto es necesario recalcar que Dios crea según un plan ordenado, es decir, es el resultado del querer divino. Las cosas necesarias siguen un curso determinado e infalible por la providencia divina, mientras que las cosas contingentes y libres ocurren dentro de un marco de libertad, pero también son guiados por el poder divino. Y esto no quiere decir que Dios anula la libertad, ya que la infalibilidad de la providencia divina no niega la libertad. De hecho,
Es Dios quien hace todo lo posible para que las criaturas actúen libremente, según su naturaleza. La libertad no es opuesta al plan divino, más bien Dios es quien se sirve de las acciones libres para que las criaturas puedan cumplir su voluntad. Aunque las criaturas tienen la libertad, esta se va a encontrar dentro de un marco de providencia divina, lo que significa que Dios las guía y las conduce. Dios no impone la necesidad ciega sobre el mundo, sino que lo organiza de manera perfecta y ordenada, permitiendo que existan los seres necesarios contingentes y libres. La providencia universal de Dios y la existencia del mal. Aquí se trata de estudiar cómo la existencia del mal no atenta contra la existencia de Dios y su providencia universal. Vamos a encontrar algunos filósofos representantes, entre ellos tenemos a Epicuro y a Schopenhauer, quienes van a ser los representantes de la absolutización positiva del mal. Epicuro nos va a decir que si el mal existe en el mundo, entonces no puede haber un Dios. En cambio, Schopenhauer va a ver el pesimismo radical, diciéndonos que el mal va a ser algo absoluto y necesario. Estas dos posturas tienden a ver el mal como incompatible con la existencia de un Dios benevolente, todopoderoso, y concluyen con el ateísmo y el pesimismo. Luego vamos a tener el panteísmo y la negación absoluta del mal, planteada por Spinoza y por Hegel. Spinoza va a ver al mal como la irracionalidad, mientras que Hegel ve al mal como un momento en el proceso absoluto. Ambas posturas niegan el mal tanto que entidad independiente, viéndolo como una manifestación del proceso universal o como algo transitorio en el desarrollo de la realidad absoluta. Por último, tenemos a Nietzsche y la negación moral del mal, quien nos dice que el mal es una construcción moral inventado por los débiles para oponerse a la voluntad del poder. Este nos va a decir que la moralidad misma que define el mal va a proponer que es una construcción de los débiles para sobacar la fuerza de aquellos que buscan la autotrascendencia y el poder. Por otro lado, vamos a tener las posturas intermediarias sobre el mal, del dualismo y el mal como privación del bien, según San Agustín y Santo Tomás. El dualismo va a concebir el mal como el resultado de la interacción de dos principios opuestos, el bien y el mal. Van a concebir al mal como principio independiente. En estas visiones, el mal podría considerarse como una fuerza autónoma o un principio en sí mismo. Mientras que para San Agustín y Santo Tomás, para San Agustín, el mal no es algo como la existencia propia ni sustancial, sino como una privación de un bien que debería existir. Para Santo Tomás va a ampliar la idea de San Agustín, indicando que es mal una privación no solo de cualquier bien, sino un bien que debería estar presente. Ahora veamos una visión optimista sobre el mal dentro del marco de la providencia divina. De acuerdo con la metafísica del mal, defendida por algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino, nos va a decir que el mal no tiene existencia propia, ni siquiera tiene sustancia, sino que es la privación del bien. Si la divina providencia excluyera totalmente el mal del universo, pues sería preciso disminuir la cantidad de los bienes. Es decir, los males no deberían ser excluidos o eliminados, sino que en todo caso tienen un propósito dentro del orden del bien. Y esto no quiere decir que su existencia fuerce al ateísmo, sino que al contrario, va a aportar y apuntar la presencia y la perfección del bien infinito, que es Dios. ¿Cuál es el fin de la providencia? Pues el fin de la providencia es la gloria de Dios por la bienaventuranza de las criaturas libres.
que son el ápice de la creación, de la participación de las perfecciones divinas, entitativas y operativas. Dios va a proveer todas las cosas. Él es el único fin de todas las criaturas, aunque este se dé de modo diverso, es decir, en cuanto participan algo de una semejanza de Dios o en cuanto éstas con su operación alcanzan al mismo Dios. Dios, por otro lado, cuida de cada uno de los hombres especialmente en vista de su alma inmortal, llamada la bienaventuranza eterna. Es por eso que Dios se dice que siempre está guiándonos hacia nuestro fin último. Espera, aún no acaba este video. Ahora tenemos un juego súper divertido. Esta es la trivia con Alondra. Ahora comencemos con una pregunta súper fácil. ¿Por quién se produce la creación? Entre las alternativas tienes el hombre, Dios o la ciencia. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta es correcta, la letra A. Recordemos que solamente Dios puede crear sin la necesidad de tener cosas materiales, a diferencia del hombre que solamente se limita a dar nueva forma a algo que ya existe en la realidad. Pregunta número 2. ¿Qué ocurriría si cesara la presencia de la causa creadora de Dios? Tenemos 4 alternativas. ¿Será la A, la B, la C o la D? Excelente si escogiste la segunda alternativa. Las criaturas volverían a la nada. Pero no te vayas, continúa con nosotros en la siguiente pregunta. Y llegamos a la última pregunta. Dentro del marco de la providencia divina, ¿los males son excluidos o eliminados? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Pues no, los males no son excluidos ni eliminados, ya que estos tienen un propósito en el orden del bien. Muchas gracias por ver este video con nosotros. Nos vemos pronto.